Ok, muy bien. Entonces, eh, buenas noches con todos. Vamos a comenzar a proyectar. A ver, se puede ver, ¿no? Se puede ver lo que estoy proyectando. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Ah, ok, ok. Ya, listo. Entonces, vamos a comenzar, chicos, con la última clase, con la clase 5 de seguridad y supervisión de trabajos de alto riesgo, ¿correcto? El día de hoy vamos a ver izaje de cargas y materiales peligrosos, ¿no? MATPEL. Entonces, em, bueno, eh, lo que vamos a ver el día de hoy no es solamente un título, ¿no? Que dice izaje de cargas y MATPEL. Estamos, estamos hablando de la intersección más peligrosa industria, en la industria moderna, chicos. Este, si fallamos en un izaje, pues tenemos un daño mecánico inmediato, ¿no? Y si fallamos con el manejo de materiales peligrosos, tenemos un desastre químico y ambiental de largo plazo, que más allá de los daños que cause y de las multas, va a causar repercusiones, ¿no? Que se van a ver a lo largo del tiempo. Entonces, el día de hoy vamos a ver estos dos temas. Con estos dos temas vamos a cerrar este curso de trabajos de alto riesgo. Espero que haya sido de su agrado, que les haya sido útil, que hayan podido aprobar el examen, los que lo han podido rendir, y que puedan obtener su certificado posterior a esta última clase, ¿no? Que les va a servir definitivamente en su CV, porque, bueno, hay muchos trabajos que piden, pues, ¿no? Una certificación en supervisión de trabajos de alto riesgo. Entonces, esto va a ser muy importante para ustedes, ¿correcto? Ok, entonces, ¿por qué esta clase es vital? ¿No? Veamos ahí los puntos. ¿Qué nos dice? La supervisión de alto riesgo es una disciplina multidisciplinaria, ¿no? Por así, redundando un poco, una disciplina multidisciplinaria, pero ¿por qué? Porque cuando ustedes están en campo, no son solamente supervisores, no son solamente ingenieros, ¿no? Tienen que pensar como físicos para entender los vectores de fuerza, los momentos, como químicos para saber qué reacción hará ese ácido si se derrama, eh, como abogados para saber qué artículo los protege de la cárcel o qué manera de actuar los protege de la cárcel, y como psicólogos también para entender por qué el operador, por qué el trabajador está distraído, por qué no está siguiendo las indicaciones, ¿no? Ahora, hablemos de la tormenta perfecta. Imaginen esto, ¿no? Un izaje mal calculado, es una falla mecánica, transportando cianuro, falla química. Son eventos de baja probabilidad, sí, es cierto, pero de consecuencias catastróficas, ¿correcto? En Perú, los sectores de minería, construcción, hidrocarburos son los que ponen los muertos. Y la base de todo esto no es mi opinión, ¿no? Es la ley 29783, el decreto supremo 024, la norma G050 y estándares ASME y NFPA, ¿correcto? Entonces, vamos a ir desglosando uno a uno cada uno de ellos. Entonces, norma G050, seguridad durante la construcción. Bueno, entremos en materia legal, ¿correcto? Em,
La norma G050 es el reglamento madre para cualquier obra civil en el Perú. Y quiero que se graben estos dos artículos que la mayoría ignora hasta que llega el inspector de SUNAFIL, ¿correcto? Primero, el artículo 1.6, que dice presupuesto de seguridad. Señores, la seguridad no es un costo indirecto, no es gastos generales, ¿no? La norma exige una partida específica. Si ustedes licitan una obra y no veo en su presupuesto una línea para EPPs, una línea para protecciones colectivas y una línea para señalización, esa obra nació muerta en seguridad, ¿ok? Ya empezó perdiendo el partido. Sin presupuesto no hay seguridad, punto. ¿Qué otra? Eh, Artículo 1.5.1, zonificación. Está prohibido improvisar la ubicación de la grúa. A veces he visto ingenieros que llegan y dicen, no, ya vamos a poner por ahí la grúa que hay espacio. Ese es un error. Se debe definir antes cuál es el área donde donde la grúa tiene que estar eh, ubicada. Un segundo, chicos. Listo, chicos. A ver, retomamos. ¿Qué nos dice el artículo 1.5.1? ¿No? Está prohibido improvisar, ¿no? A veces, yo sé que también ustedes han visto, ¿no? Algunos ingenieros que dicen, ya, a ver, por acá hay espacio, vamos a poner la grúa ahí, ¿no? Entonces, esa no es la forma correcta. Antes se debe definir las áreas de operación y las vías de circulación desde el plano, ¿no? ¿Qué se hace muchas veces? Se prioriza las zonas en donde se van a almacenar los materiales etcétera, por encima de, de dónde va a ir la grúa, que es la maquinaria que va a hacer la operación, ¿no? Que es el mayor peligro en ese momento. Entonces, esto está mal. Tiene que diseñarse la distribución en, en función al peligro mayor, que es cuál, que, que vendría a ser cuál es el lugar más seguro para la grúa, cuál es el lugar donde el suelo es más estable, del suelo aguante, hay taludes cerca, la zonificación salva vidas antes de que la máquina arranque. Si vamos a ubicar una grúa en cualquier lugar al azar, ya comenzamos perdiendo el partido otra vez. Entonces, esto no puede ser así, señor. Ahora, ¿qué más? Un punto importante. Estructura del comité de seguridad. Eh, la ley define quién vigila. Y aquí está su futuro laboral, ¿correcto? Si la obra tiene menos de 20 trabajadores, el profesional responsable asume la gestión. No es el yo hago todo, ¿correcto? eh, de 20 a 100 trabajadores, necesitamos un responsable más un representante de los trabajadores. Pero atención aquí, ¿correcto? A más de 100 trabajadores, la norma exige un ingeniero especialista en seguridad colegiado, no un bachiller, no un técnico, ¿no? Tiene que ser un ingeniero colegiado. Para, para ustedes que son supervisores, que tal vez están en esta materia también trabajando durante años, esto significa que su firma
vale dinero y obviamente responsabilidad, ¿no? Por eso piden, pues, que el ingeniero esté colegiado, porque la colegiatura le da un aval a, a esta firma in- que ya vendría a ser una carga legal, ¿correcto? Entonces, conocer esta estructura es vital para su empleabilidad y saber a quién reportar cuando las papas quemen. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, el Decreto Supremo 024 del 2016, ¿no? Entonces, em, ¿qué dice? El Evangelio en minería, ¿no? Es la normativa más prescriptiva que la construcción en estándares técnicos. Es cierto, ¿no? Entonces, detengámonos un momento en el artículo 44, que nos dice política negativa al trabajo. Escuchen bien, chicos. Es el derecho legal de cualquier trabajador a detener una tarea que, que la considere con las condiciones no seguras, ¿correcto? Muchos supervisores ven esto como una amenaza a la producción, ¿no? Como un insulto, como una afrenta, como una falta de respeto, ¿no? Pero están equivocados. Esto no es así. Un supervisor inteligente empodera a su operador y a su rigger para usar este derecho, ¿no? Si un rigger le dice, ingeniero, el viento está muy fuerte o la sling está mordida tal vez, y ustedes lo obligan a trabajar, acaban de asumir toda la responsabilidad penal del accidente. Un no a tiempo es su mejor seguro de vida, ¿no? No le tengan miedo a detener la obra, tengan miedo a no poder reiniciarla porque hay un fiscal levantando un cadáver, ¿no? Yo les comento una anécdota personal. Hace unos meses, eh, trabajando en una obra, íbamos a realizar el vaciado de pantallas de muro de contención para para una obra que era de complejo recreativo con skate park. Entonces, yo me percaté de que el brazo telescópico que la pluma de la bomba de concreto, eh, la maquinaria como tal no estaba en buen estado, ¿no? Uno de los brazos de la pluma no tenía una maniobrabilidad correcta, porque se veía que cuando se intentaba levantar o hacer alguna maniobra, tenía tendencia a caer, ¿no? Entonces, estaba fallando. Además, que los estabilizadores no estaban en buen estado, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue decirle al residente de obra, mira, eh, esta maquinaria como está, porque recién había llegado y era una maquinaria por servicio, ¿no? Entonces no era una maquinaria propia, era por servicio. Entonces le dije, mira, esta maquinaria no puede trabajar. Y me decía, pero el mixer ya llegó, se va a perder todo ese concreto y todo el concreto que están también trabajando en la planta concretera, tenemos ya los encofrados, vamos a parar, que no sé qué, tenemos que avanzar. Y le dije, no se puede, no se puede porque esta pluma es un peligro. Teníamos ahí a los ayudantes, a los albañiles que estaban listos para el vaciado, pero, o sea, yo no podía permitir que, que comience el trabajo porque yo estaba viendo, ¿no? O sea, a simple vista estaba mal. Esa, ese camión pluma no pasó el checklist mínimo. O sea, habían partes que no estaban pues en buen estado. Entonces hubo una pequeña confrontación, una discusión mía con el residente de que
yo de que no avance, de que paremos, ¿no? Porque era un peligro, y él de que no se podía perder el concreto que ya estaba ahí, ¿no? Que no se podía perder tiempo. Entonces, como, como era un tema bastante delicado y que podía causar de repente algún accidente, alguna muerte, Dios no quiera, ¿qué, qué hice yo? Dije, bueno, ¿quieres que avance la obra? ¿Quieres que se basee concreto, a pesar de que te estoy diciendo que no pasó el checklist? Correcto. Me fui a la oficina, hice un informe de deslindamiento de responsabilidades ante la negativa del residente de obra, que obviamente era el jefe de la obra, para que si es que sucediera algo, yo me deslindaba de cualquier responsabilidad porque yo ya le había comunicado, en este informe había adjuntado fotos, había adjuntado el checklist de preuso de este camión pluma y bueno, dije, bueno, si es que quieres que trabaje, que sea bajo tu responsabilidad legal. Entonces, con ese documento, ya, o sea, fue como una declaración de guerra, ¿no? Algo así. No en los mismos términos como tal, literalmente, pero fue una situación, fue una respuesta pues drástica, ¿no? Fue una decisión bastante drástica que tuve que tomar para que no sucediera ningún accidente. Entonces, gracias a esto, los trabajos no continuaron, este camión pluma se llevó a mantenimiento y posteriormente vino otro y ya pudimos comenzar bien los trabajos, ¿no? Entonces, hay que ponerse firme. No siempre se trata de que porque el residente de la obra o el supervisor o el intendente y tal tengan más autoridad, tengan más peso jerárquico que nosotros, tenemos que dejarnos pues amedrentar, ¿no? Hay una, hay una, hay una base legal que nos defiende ante una negativa al trabajo, seguro. Entonces, es algo que tenemos que tener presente siempre, pues, ¿no? Es mejor, como dice aquí, este, eh, es mejor alargar un poco más los trabajos que no poder reiniciar los trabajos porque hay un fiscal que está levantando un cadáver, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos a pensar en eso y tenemos que ser bastante firmes. ¿Qué más tenemos? Estándares específicos y la ley 28256, ¿correcto? Entonces, siguiendo con la minería, los artículos 305 y 306 sobre minería subterránea, aquí la inspección es crítica, ¿correcto? Hablamos de inspección electromagnética de cables cada 6 meses. Ahora, ¿por qué electromagnética? Porque el cable de acero se pudre por dentro, ¿correcto? Entonces, puede verse brillante por fuera, pero el alma está corroída, ¿no? O sea, está oxidada. Los factores de seguridad, los estándares, son altísimos. 7.0 para personal significa que si voy a levantar a una persona, el cable debe resistir 7 veces su peso, ¿correcto? Entonces, si una persona pesa 80 kilos, el cable tiene que soportar ¿cuánto? 560 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Acá cambia un poco, acá es un poco diferente al tema de los trabajos de altura, porque no estamos hablando de que el peso aumenta exponencialmente multiplicado por la constante gravitacional, ¿no? Entonces, acá es diferente. Entonces, tiene que resistir 7 veces su peso. Y sobre la ley 28256, que es de transporte de materiales peligrosos, existe la responsabilidad solidaria. Si ustedes son los dueños de la carga, o sea, si ustedes son los remitentes, los que remiten esta carga, y contratan al camión más barato y destartalado, o sea, a un transportista,
y este camión se vuelca y mata a alguien, ¿de quién creen que es la responsabilidad? ¿Del camión? No, señores, ustedes pagan igual que el chofer, o sea, tienen la misma responsabilidad. La responsabilidad no termina cuando el camión sale de la puerta de sus instalaciones con la carga peligrosa, ¿no? Termina cuando la carga llega al destino. Cuando la carga llega al destino y y bueno, se firma la guía de remisión, recién ustedes ya se pueden deslindar de responsabilidades legales, ¿no? Pero hasta ese entonces ustedes no pueden confiarse de que porque ya se subió a un camión la carga peligrosa, ya ustedes no tienen nada que ver. No es así. ¿Qué tenemos aquí? El centro de gravedad, ¿correcto? Entonces, pasemos a la física del Isaac. ¿Qué dice? Definición, punto hipotético donde se concentra toda la masa del objeto. Regla de oro. El gancho de la grúa debe estar en una plomada perfecta, perpendicularmente alineado con el centro de gravedad antes de levantar. Entonces, ¿qué, qué, qué tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué pasa si fallan por 20 centímetros? O sea, si no está alineado por 20 centímetros. Al despegar del suelo, la carga obviamente va a buscar ese equilibrio, ¿no? Va a buscar ese equilibrio que el gancho de la grúa entre en una plomada perfecta, ¿no? Que esté alineado con el centro de gravedad. Y va, o sea, va a buscar este equilibrio violentamente. Apenas la carga se desprenda del piso, va a buscar este equilibrio. Y eso se llama efecto péndulo o latigazo, ¿correcto? Y este movimiento lateral hace dos cosas muy sencillas. Uno, puede golpear y matar al rigger. O dos, genera una carga lateral en la pluma de la grúa. Las grúas están diseñadas para soportar peso hacia abajo, ¿no? O sea, por compresión, no de lado, o sea, flexión. Entonces, un péndulo fuerte puede doblar la pluma o puede volcar la máquina. Entonces, antes de que nosotros comencemos con el izaje, tenemos que haber identificado el centro de gravedad y colocar el gancho en una plomada perpendicularmente perfecta al centro de gravedad, como podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Que dice posición del gancho, colocado en la vertical que pasa por el centro de gravedad. Puntos de agarre, ubicados por encima del centro de gravedad. Esto es importante. Y aquí el centro de gravedad. Y vemos que el gancho con el centro de gravedad están perfectamente alineados de manera perpendicular. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Centro de gravedad en cargas asimétricas. ¿Ok? El problema es que en el mundo real no levantamos cubos perfectos, ¿no? O sea, imágenes como esta, cargas como esta, definitivamente van a haber. Definitivamente se van a hacer izajes de cargas como este de acá, pero no siempre, ¿no? O sea, no podemos pedir que la carga sea geométricamente proporcional, ¿no? También van a haber cargas asimétricas, ¿no? Con estructuras irregulares, donde el centro de gravedad no está en el centro geométrico. Aquí entra el principio de momentos. Entonces, ustedes como supervisores deben verificar, ¿el rigger calculó el centro de gravedad? Si ven que el rigger pone cuatro eslingas del mismo largo en una carga asimétrica, detengan la maniobra, ¿ok? Porque la carga se va a inclinar y y todo el peso se va a ir a dos eslingas, sobrecargándolas y rompiéndolas, mientras las otras dos quedan flojas. El rigger debe ajustar los largos para que el gancho quede sobre el centro de gravedad real, no el geométrico.
Eso es importante. No siempre el centro de gravedad este, geométrico es el centro de gravedad, y menos en cargas asimétricas, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí una carga con una carga asimétrica, ¿no? Acá tenemos la masa P, acá tenemos la eslinga con mayor tensión sobre el ramal. Entonces, acá se tiene que calcular cuál es el centro de gravedad para que podamos colocar las eslingas. Obviamente tienen que estar con diferente longitud para que puedan soportar la misma carga, ¿no? Para que los momentos sean iguales. ¿Qué más tenemos aquí? El ángulo de izaje es crítico, ¿correcto? Atención aquí, ¿ah? Porque aquí falla a veces la intuición. Muchos creen que si la carga pesa 10 toneladas y uso dos eslingas, cada una carga 5, ¿no? Esto es falso. Esto solo es verdad si las eslingas están verticales en 90 grados. A medida que abrimos las eslingas y el ángulo con la horizontal baja, la tensión aumenta drásticamente, ¿no? En trigonometría pura tenemos aquí tensión igual a peso sobre el número de ramales por el seno del ángulo, ¿correcto? Entonces, eh, por ejemplo, a 60 grados es un factor manejable, ¿no? Porque tenemos, eh, bueno, que no hay un ángulo pues muy cerrado, pero a 30 grados la tensión en cada brazo se duplica. Una carga de 10 toneladas puede ejercer una fuerza de 20 toneladas en las eslingas, ¿correcto? O sea, es que es muy diferente cuando el ángulo de la eslinga está totalmente vertical, cuando hay un ángulo de inclinación, ¿correcto? Y peor aún, eh, a ángulos bajos generamos una fuerza de compresión horizontal, brutal. Y o sea, y esto puede aplastar la carga como si fuera una lata de refresco. O sea, son varias fuerzas que tenemos que tener en consideración, ¿correcto? Prohibido izar a menos de 45 grados, a menos que sea estrictamente necesario y calculado, ¿correcto? Entonces, como regla tenemos que tener que está prohibido izar o sujetar cargas a menos de 45 grados. Por acá teníamos, a ver qué pasó. Correcto. Entonces, vamos a pasar por aquí a inspección de eslingas de cable de acero. ¿Correcto? Hablemos de los fierros, ¿no? Las eslingas de cable de acero robustas, las que se usan en minería, ¿no? ¿Cuándo les boto la basura? ¿Cuánto tiempo tienen que tener, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice minería y construcción pesada, robusta, 6 por 19 o 6 por 36. Bueno, ¿qué nos dice la norma ASME B30.9? ¿No? Tenemos que tener ciertos criterios de descarte, como alambres rotos, ¿no? No es cuando se vea feo, ¿ya? La norma dice 10 alambres rotos aleatoriamente en un paso o 5 en un solo torón, cuéntenos, ¿no? O sea, tenemos que contar, ¿no? ¿Cuántos alambres están rotos? ¿Qué más? King, coca, ¿no? El doblez. Si el cable tiene un doblez permanente, se acabó. El acero superó su límite elástico, ¿no? Entonces, no intenten enderezarlo a martillazos, ¿no? Porque la estructura interna ya falló. Si vemos un doblez ya permanente, ¿no? Que dice daño permanente en la estructura helicoidal, destrucción inmediata, ya no se puede hacer nada, ya. ¿Qué más? Bird caging, jaula de pájaro, ¿no? Cuando los torones se abren como una jaula, eso pasa por liberar la tensión de golpe, ¿no? El shock loading. Ese cable ya no tiene resistencia estructural, ¿correcto? Eh,
Claro, pues, ¿no? Acá dice, ocurre por liberación súbita de tensión. ¿Qué más? Reducción de diámetro. Cuando es mayor al 5% indica estiramiento del alma. Entonces, obviamente todos conocemos cuál es el grosor, cuál es el diámetro del cable. Si es que percibimos, o obviamente si es que luego de una verificación vemos que este diámetro se ha reducido en más de un 5%, quiere decir que el alma, o sea, que la parte de que está dentro del cable, ya se ha estirado y ya ha perdido su vida útil y ya no es posible utilizar este cable, ¿correcto? ¿Qué más tenemos por aquí? Cuidado de fajas de poliéster o nylon, ¿no? Eh, este es otro material de, de eslingas, ¿no? También se le llama eslingas, pero como están hechas de poliéster y nylon, su nombre correcto vendría a ser fajas, ¿ok? Entonces, las fajas sintéticas son geniales para no rayar la carga, ¿no? Porque son de un material que no genera rayaduras. Pero ¿cuál es su enemigo silencioso? ¿No? ¿Cuáles son sus enemigos y cuál es el descarte que tenemos que hacer? ¿No? Que dice, enemigos silenciosos, la luz ultravioleta o los rayos ultravioleta. Si vemos una faja amarilla que ahora está blanca, o sea, si tú compraste una faja amarilla y luego de un tiempo, porque haces trabajo pues en el sol obviamente, ¿no? Ves que está blanca o que se siente rígida como el cartón, ya tírenla, porque ya ha perdido su elasticidad, ¿ok? Ha perdido pues justamente esa capacidad para ser un poco elástico, ¿correcto? ¿Cuál es el mito más peligroso de la construcción? Hazle un nudo para cortarla, ¿correcto? Entonces, esto no es así, o sea, esto jamás se tiene que hacer. Un nudo reduce la capacidad de la faja en un 50%, ¿no? El nudo, el nudo genera estrés por cizallamiento y fricción interna. Si la faja dice 4 toneladas y le hacen un nudo, ahora es simplemente de 2 toneladas. Si levantan 3, obviamente se va a romper y van a matar a alguien. Está prohibido anudar las eslingas. ¿Qué más? Si se ven hilos de color diferente o testigos o cortes en bordes, ¿no? Como hemos visto en la clase de trabajos en altura, los testigos, ¿no? Los testigos son justamente los indicadores de que esta faja ya no puede ser utilizada. ¿Qué más? Integridad de los accesorios de unión. ¿Ok? En esta foto estamos viendo grilletes, estamos viendo ganchos, estamos viendo cadenas con ganchos, ¿ok? Estamos viendo acá los grilletes, ¿qué dice? Grilletes, ¿no? Usar solo acero aleado forjado. ¿Cuál es el error? Dice. Reemplazar el pasador original por un perno común. Se cizalla bajo carga. Descarte, dice. Si la apertura A aumenta más del 10% o el arco está torcido. Los ganchos, dice. Debe tener el pestillo de seguridad operativo. Descarte. Si la apertura de la garganta supera el 5%, hay una sobrecarga plástica. ¿Ok? Entonces, eh, el error clásico, ¿cuál es, no? Se pierde el pasador original y el ayudante le pone un perno roscado de la ferretería. O sea, esto es algo criminal, ¿no? Porque un perno común es de acero dulce, ¿no? No aguanta el corte, se cizalla, y esto se va a partir como mantequilla, ¿correcto? En los ganchos, la deformación plástica no avisa. Si la apertura de la garganta, o sea, donde entra la eslinga, se abre más de un 5%, ¿qué nos dice la norma ASME B30.10? El gancho
se descarta, ¿no? Y recuerden la capacidad neta, ¿no? Lo que dice la grúa que levanta bruta no es lo que pueden levantar. Tienen que restar el peso del bloque, la bola, las eslingas y el cable desplegado. Esa es la capacidad neta, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Anatomía de la tabla de carga o load chart. Aquí tenemos el cerebro de la grúa, ¿correcto? La tabla de carga. Eh, Arriba podemos ver, pues, la longitud de la pluma. Acá estamos viendo en esta imagen cuál es la dimensión de la eslinga. La eslinga de un solo ramal, eslinga de dos ramales. Acá estamos hablando ya de los ángulos y de los factores. Y eslingas de tres y cuatro ramales, ¿correcto? Así como habíamos visto, no puede ser el ángulo menor a 45 grados, ¿correcto? Mira, acá en eslinga de dos ramales, factor 1.4, cuando, cuando, el, cuando la carga está entre 0 y 45 grados, ¿correcto? Ya no dice, ley física, la tabla no es una sugerencia, ¿no? Es ley. Capacidad bruta versus capacidad neta, ¿no? Bruta es el número impreso en la tabla, obviamente, y neta útil es lo que realmente puedes levantar. La fórmula del error, capacidad neta es igual a capacidad bruta menos deducciones. Ahora, ¿qué son las deducciones? Lo que le dije hace rato. El peso del bloque, bola, eslingas, cable desplegado y el plumín. Ahora tenemos estabilidad y zonas de trabajo, ¿no? Acá estamos viendo en esta imagen estamos viendo un camión grúa con sus estabilizadores, ¿correcto? Entonces, la estabilidad depende de dos cosas. Uno, de los estabilizadores, ¿no? Tienen que estar extendidos al 100%. Si en una obra estrecha solo sacan la mitad, la tabla de carga ya no sirve, ya no sirve. O sea, tienen que buscar la tabla de estabilizadores a media tensión o reducir la capacidad de carga al 50% o menos, ¿no? Como sabemos, nunca se tiene que izar la carga, jamás al 100% de la capacidad, ni siquiera al 80%, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de un, izaje crítico. ¿Qué más? Sobre los neumáticos o on-rubber. La grúa está hecha para trabajar sobre gatos hidráulicos, ¿correcto? No sobre llantas. O sea, no se trata de que los estabilizadores tienen que estar al mismo nivel que las llantas, ¿no? Las llantas no pueden tocar el piso. Entonces, ¿qué dice? Sobre llantas, la capacidad es mínima y el riesgo de rebotar y volcar es altísimo. Claro, porque como son llantas de goma, pues esto provoca cierto rebote. ¿Qué más dice? Y la línea de vuelco, ¿no? O tipping line. La línea de vuelco que mencionamos, recuerden, una grúa moderna tiene hidráulica suficiente para levantarse a sí misma. La máquina no les va a decir, pues, no puedo. La máquina lo va a intentar hasta que se vuelque, o sea, va a hacer lo que le dice el operador hasta llegar al fallo mecánico. ¿Qué tenemos aquí? Comunicación estándar, ¿no? Según la norma G050 y la norma ASME B30.5. El rigger. ¿Quién es el rigger? Es el director de orquesta de la maniobra, ¿no? El operador es ciego sin el rigger, ¿no? Quiero que todos aprendan esta señal de hoy, ¿no? ¿Cuál es la parada de emergencia? Brazos extendidos, moviéndose de arriba para abajo vigorosamente, ¿correcto? Esa es la señal de parada de
emergencia. Brazos extendidos, moviéndose de arriba para abajo vigorosamente. ¿Cuál es la regla de vida, señores? Esta señal la puede hacer cualquier persona. Si el portero de la grúa va a chocar con un cable eléctrico, hace la señal y el operador tiene que obedecer. ¿Ok? No se trata de que para paradas de emergencia solamente le hace caso al rigger, ¿no? Como vemos, si hasta el portero ve que la grúa va a chocar con algún material peligroso como un cable eléctrico, pues hace la señal y el operador debe parar. ¿Qué más? No hay que confiar solamente en la radio. Las radios fallan, ¿no? Las baterías mueren, hay interferencias, cambios de canal, etcétera. El contacto visual y las señas manuales, como nos dice la norma ASMB 30.5, son obligatorias. Si pierden de vista al rigger, se detiene la máquina, ¿correcto? Se detiene la máquina. Bueno, señores, espero que hasta este momento hayamos podido entender lo referente a izaje de cargas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, si es que no hay dudas, entonces yo voy a hacer una pregunta. A ver, ¿quién me puede decir este, qué es el centro de gravedad? A ver, chicos, ¿qué es el centro de gravedad? Estamos hablando de izaje de cargas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el centro de gravedad? A ver, ¿alguien por ahí? John, Luis, Zaira, Saúl. Es la base donde se centra el peso. Ok, la base donde se centra. Ok, ¿qué más? Es el punto de referencia para el izaje. Ok, ¿qué más? ¿Alguna otra respuesta, chicos? ¿Alguna otra respuesta, tal vez? Bueno, las dos respuestas pues han estado bastante cerca, la verdad, ¿no? Pero el centro de gravedad es el punto imaginario donde se concentra todo el peso de una carga, ¿correcto? Exactamente, Luis. Es un punto que no podemos ver, es un punto que está dentro de la carga, ¿no? Es un punto donde se concentra todo el peso, donde todo el peso se puede concentrar. Cuando tenemos una carga que es regular, que es simétrica, obviamente eh, va a ser un punto medio geométrico, pero si es una carga asimétrica, tenemos que hacer un cálculo para ver cuál es el centro de gravedad y de acuerdo al centro de gravedad poder hacer la colocación de las eslingas. Dice, viene marcado en carga de dimensiones grandes. Correcto, correcto, correcto. Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, continuando con la clase, vamos a pasar al segundo tema, que es gestión de materiales peligrosos o MATPEL. ¿Correcto? Entonces vamos a cambiar el chip, vamos a dejar la física y vamos a entrar a la química. ¿Correcto? Vamos a ver lo que es materiales peligrosos, perdón. Ok, entonces, em, el error número uno es confundir las normas, ¿ok?
NFPA 704 es para instalaciones físicas y respuesta a emergencias, ¿correcto? Es para tanques, almacenes, es para que los bomberos sepan si entran o no. El sistema ONU DOT o el rombo de colores es para transporte, camiones y barcos. ¿Ok? Si ven un camión cisterna en la carretera, no buscan el diamante NFPA 704, buscan el rombo DOT y el número ONU de 4 dígitos, que son lenguajes diferentes para situaciones diferentes, ¿correcto? Entonces, tenemos que identificar para saber bien cuál es el peligro. Vamos a ver ahora el diamante de fuego, ¿no? Para instalaciones fijas. Tenemos aquí, tenemos un diamante, un rombo, como dice su nombre, que está compuesto por 4 rombos más pequeños, ¿no? En estos 3 de arriba, en el de color azul, rojo, eh, a ver un momento, perdón. En el azul, rojo y amarillo, en este que dice 2, 1, 3 acá en este ejemplo, podemos ver que tienen un significado diferente, ¿correcto? En estos 3 números vamos a poder observar números en una escala del 1 al 4, donde 0 es un riesgo mínimo o inocuo o sin riesgo, y 4 es el riesgo más alto que puede haber, ¿ok? En el lado izquierdo vemos en el color azul que significa salud, ¿correcto? Significa salud. Entonces, ¿qué dice? Podemos ver que haya un número 0, 1, 2, 3 o 4. Por ejemplo, 0 es sin riesgo, ¿no? Por ejemplo, agua. Ahora, 4, que es un riesgo mortal, puede ser, por ejemplo, cianuro. 1 puede ser poco peligroso, 2 peligroso, 3 muy peligroso, 4 mortal. El rojo es inflamabilidad, ¿no? Que está aquí arriba. Y podemos ver que basado en el punto de inflamación. Por ejemplo, 4. 4 es muy inflamable y tiene que estar por debajo de los 25 grados centígrados. Podría ser gases como el gas propano. Ahora, 3, que se tiene que manipular o tiene que estar debajo de los 37 grados. 2, que tiene que estar debajo de los 93 grados. Puede ser por lo menos diésel, por ejemplo, ¿no? Puede ser diésel. Ahora, 1, que puede estar sobre los 93 grados centígrados, y 0, que no se inflama. ¿Ok? Aquí en el lado derecho podemos ver la reactividad o la estabilidad, ¿no? Inestabilidad de un material. Por ejemplo, tenemos aquí igual los 4 números, bueno, 5, 2, 3, 4, 5. 0 es estable, ¿no? Que no hay ningún problema con la estabilidad de este material. 1 dice inestable en caso de calentamiento. 2, inestable en caso de cambio químico violento. 3, puede explotar en caso de choque o calentamiento. Y 4, puede explotar o es muy probable que explote como la nitroglicerina, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá podemos ver los 3 valores de este diamante de fuego del rombo de la normativa NFPA 704. Ahora, aquí abajo, en la parte blanca, no va ningún número. En cambio, va un símbolo. Tenemos un símbolo de acuerdo a este, de acuerdo a un peligro específico, ¿no? Por ejemplo, vemos, si es que tiene una W tachada, es no usar agua, ¿no? O que no se tiene que utilizar pues agua, ¿no? Si vemos acá que dice oxi es oxidante, cor
corrosivo, radiactivo, ¿no? Leer este recuadro en blanco es súper importante, ¿ok? Porque nos da la información complementaria que es vital para poder entender el material que que está dentro. ¿Qué más? Tenemos aquí clasificación de riesgo para transporte, ¿ok? Entonces, en transporte tenemos 9 clases, ¿ok? 9 clases de riesgo. Y vamos a ir una por una. Clase uno son eh, explosivos, ¿no? Desde dinamita hasta los pirotécnicos, ¿no? Los que son los fuegos artificiales. Clase 2, aquí entra el GLP, que es inflamable, pero también entra el nitrógeno, que es asfixiante simple, desplaza el oxígeno. Y además tenemos un componente tóxico como el cloro. En clase 3 tenemos líquidos inflamables, como la gasolina, el thinner. El riesgo depende de su punto de inflamación. ¿Ok? Clase 4 tenemos sólidos inflamables. Ojo aquí con los sólidos que arden, ¿no? Algunos, como el fósforo blanco, se prenden solo con tocar el aire, ¿no? O sea, son pirofóricos. Otros reaccionan violentamente con el agua, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, clasificación de riesgos para transporte 2. Seguimos. Clase 5, oxidantes, ¿no? Estos son traicioneros porque no arden por sí mismos, pero liberan oxígeno y hacen que todo lo demás arda con furia. Por ejemplo, el nitrato de amonio es el clásico. Ahora, clase 6 son tóxicos infecciosos como cianuro, pesticidas. Estos te matan por ingestión, inhalación o contacto. Clase 7, radiactivos. Densímetros nucleares usados en carreteras. Si ven un trébol radiactivo, aléjense 50 metros mínimo, ¿no? Porque es radiactivo, ¿no? Por ejemplo, puede ser iridio 192, los materiales pues que se manejan en una planta nuclear. Ahora tenemos clase 8, corrosivos, como ácidos y bases, ¿no? Comen metal y piel, así que cuidado con los vapores invisibles también. Y por último, clase 9, misceláneos. Aquí están las baterías de litio, el riesgo moderno número 1. ¿Ok? Son incendios químicos que no se apagan con agua normal. ¿Qué más tenemos aquí? Seguridad en el envase e información. No todos los peligros son iguales. Por eso existen los grupos de embalaje o los packing groups. ¿Ok? Tenemos aquí los grupos. Grupo 1, alto peligro, ¿no? Por ejemplo, puede ser cianuro puro. Grupo 2, peligro medio. Grupo 3, peligro bajo, ¿no? Y tenemos también la hoja de datos de seguridad, la HDS, SDS o también MSDS, ¿no? Material Safety Datasheets, ¿no? Entonces por norma está obligatorio que tiene que tener 16 secciones estandarizadas, ¿no? En una emergencia no van a leer las 16, obviamente, ¿no? Tienen que irse directo a la sección 2, que dice peligros, a la sección 4, que es primeros auxilios, y a la sección 14, que es transporte, ¿no? Eso es lo que necesitan para no morir en los primeros 5 minutos, ¿no? O sea, no van a estar leyendo las 16 secciones de la MSDS, ¿no? Sino sección 2 peligros, cuáles son los peligros que genera ese material, sección 4 cómo reaccionar, qué primeros auxilios, por ejemplo, habrán como medidas de primeros auxilios una ducha de emergencia, un lavado de ojos, etcétera, ¿no? Y la parte 14 transporte, cómo transportar una vez que ocurrió una emergencia con este material peligroso. La GRE.
la guía de respuesta a emergencias, ¿no? Del año 2024. Es la Biblia del primer respondedor. Tenemos que aprendernos los colores, ¿correcto? Amarillo, por ejemplo, amarillo. Búsqueda por el número ONU. Ejemplo, 1017, ¿no? Buscan ahí. Azul, búsqueda por nombre del material. Si solo saben el material, ejemplo, el cloro, busquen ahí, ¿no? En el azul. Naranja, es la guía de acción. ¿Qué hago? Apago, evacúo. Ahí te dice qué es lo que tienes que hacer. Y verde, distancias de aislamiento para riesgos de inhalación tóxica. ¿Correcto? Si el material está resaltado en verde en las páginas amarillas, azules, entonces es un riesgo de inhalación tóxica. Significa que la nube de gas mata a kilómetros, ¿no? Tienen que buscar la diferencia en la sección verde y evacuar a favor del viento. O sea, vamos a la sección verde, vemos cuál es la distancia y tenemos que evacuar. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿No? Por ejemplo, dice incidente con cloro, ¿ok? Eh, el, el código el código ONU del cloro es UN1017, ¿ok? Hagamos hagamos un ejercicio, ¿no? Vamos a ponernos en una situación. Si se cae un cilindro de cloro UN1017, busco en la guía de respuesta a emergencias, ¿no? La página amarilla, 1017. Está resaltado en verde, alerta. Voy a la página verde, me dice aislar 300 metros y proteger a favor del viento, ¿correcto? Voy a la guía naranja, 124, y me dice el agua forma ácido clorhídrico. Entonces, no podemos reaccionar de la misma forma ante ante este tipo de materiales, ¿no? Que son reactivos al agua, ¿correcto? Entonces, si no leyeran si no leyeran la hoja de seguridad, tal vez, y le echan agua como a cualquier incendio, crearían una nube de ácido corrosivo. O sea, sería mil veces peor. El conocimiento técnico, chicos, evita que el remedio sea peor que la enfermedad. Muchas veces, de repente, hay un incendio y nosotros le echamos agua. Pero ¿qué tal si es cloro? Pues, ¿no? Si le echamos agua, vamos a crear ácido clorhídrico. Y esto, pues, es altamente corrosivo. Corroe de todo, metal, tejido humano, etcétera. El desastre de Choropamba. ¿Alguien sabe sobre este desastre, sobre este accidente? De repente alguien por ahí, a ver, alguien pudo escuchar sobre el desastre de Choropampa. Alguien sabe lo que es? A ver, chicos, alguien pudo de repente oír en las noticias eh, a qué se refiere el desastre de Choropampa que sucedió en el año 2000. No, no, me dice John. Correcto. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Nadie, nadie, de repente conoce sobre ese accidente. A ver, chicos, ponernos más o menos en contexto, en en el año 2000, en Cajamarca,
sucedió, pues, ¿no? Este desastre de Choropampa. Eh, 151 kilogramos de mercurio fueron derramados a lo largo de 27 kilómetros, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las fallas técnicas que se pudieron identificar en este fatal accidente? Transporte inadecuado, ¿no? Envases no asegurados. Era un camión con una plataforma abierta, ¿no? Eh, los cilindros además estaban mal estivados. Entonces, de ahí ya partió el desastre, ¿no? Ahora, la falla real fue social y de gestión también, ¿no? Eh, la gente, por, des- por desconocimiento, por ignorancia, ¿no? O sea, y no quiero decir que, o sea, no lo digo como insulto a la ignorancia, ¿no? O sea, todos somos eh, ignorantes de algo, ¿no? Pero por ignorancia, por no saber de qué se trataba, de qué material era, la gente, la gente, pensaba pues que era algo valioso, ¿no? Y recogía el mercurio con las manos, creyendo que era algo valioso o era algo medicinal. Se lo llevaban a sus casas, lo hervían. El resultado que fue intoxicación masiva, ¿no? ¿Cuál es la lección que podemos sacar de este terrible accidente? El accidente logístico se convierte en una tragedia de salud pública cuando no hay una gestión de materiales peligrosos, ni comunicación con las comunidades. La empresa es responsable de educar y proteger a la ruta por donde pasa, ¿correcto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que pudo haber sido una solución para, para que no suceda este desastre de Chorropampa? A ver, chicos, creo que es un buen momento para que podamos decir nuestras opiniones, chicos. ¿Cuál creen que pudo haber sido una solución para prever este accidente? A ver. ¿O qué tuvo que hacer la empresa para que no suceda? Para ponernos un poco más en contexto, este camión transportaba esta carga de mercurio para la minera Yanacocha, que era una empresa conjunta de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation, que tenía mayor participación, y compañía de minas Buenaventura. ¿Cuál creen que haber? Que se debería haber asegurado si el transando era seguro? Una buena combinación con el conductor y también los envases adecuados para ese material químico. Claro, una buena. Claro, ¿no? Es cierto, es cierto. Debieron haber asegurado el traslado, si el traslado era seguro, y una buena combinación con el conductor y también los envases adecuados para este material. Ok, chicos, eso es algo cierto, entonces, pero hay algo que tenemos que considerar. Cuando una empresa grande
va a realizar, va a desarrollar un proyecto en una comunidad, en una ciudad, etcétera, hay un documento, hay unos estudios que se llaman el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es es un documento bastante extenso que toma años desarrollarlo. Es el plan de acción ambiental y social de la empresa con relación a este proyecto. Eh, Ahí no solamente pues están los temas de de la toma de decisiones, ¿no? Ahí tiene que tener, eh, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental de una empresa es preventivo y a la vez es correctivo y es multidisciplinario, ¿no? Porque actúa, impacta en el tema social, en el tema ambiental, en el tema comunitario, ¿no? Entonces, y parte de esto es cómo la empresa actúa con la sociedad, con la comunidad. Tiene que capacitar a a las personas y tiene que hacer parte de este proyecto a las personas que viven en estas comunidades, ¿no? Tiene que capacitarlas, decirles, miren, vamos a hacer, vamos a hacer transporte de estos materiales de esta manera, con tales camiones, esto es tóxico, esto no se puede tocar, no se puede recoger y tal, ¿no? O sea, hay que hacer una capacitación multidisciplinaria para para que los habitantes de las comunidades sepan qué es lo que están haciendo y en qué momento lo están haciendo, ¿no? Entonces, acá hubo un error, primero por parte de la empresa, porque, o sea, si yo ignoro algo, no tengo la culpa tampoco de que pueda actuar de de manera instintiva, ¿no? O sea, si es que alguien deja caer mercurio o algún material que yo desconozco, que no lo conozco, podría ir y podría, no sé, recogerlo, no podría echarle agua, ¿no? Entonces, no es culpa mía de que yo ignore cuál es el manejo o cómo tengo que reaccionar frente a este tipo de accidentes. Es responsabilidad de la empresa en capacitar a las personas para que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este desastre nos deja muchas lecciones, no solamente en temas de seguridad, sino también en temas de labor social, en temas de impacto ambiental, impacto social. Es es una, es una desgracia, pues que eh, esperemos que no se repitan. Mira, acá vemos esta imagen que dice Choropampa, 151 kilogramos derramados de mercurio, 1.600 habitantes afectados, 110 juicios por indemnización. Claro, o sea, hay mucha gente que ha muerto intoxicada, hay mucha gente que, que pues ha tenido efectos dañinos en la salud. Hay gente también que no solamente ha tenido efectos inmediatos en la salud, sino a largo plazo. Y no solamente a largo plazo, sino también en su siguiente generación. Entonces, es algo, señores, que por más por más que no querramos aceptarlo, o por más que tal vez no lo consideremos como parte tiene que ver mucho con la seguridad. Si no tenemos un trabajo prolijo y detallado, minucioso y sobre todo a conciencia con la seguridad, podemos afectar la salud y la vida de las personas, no solo de manera inmediata, ¿no? Sino también de sus generaciones. Entonces, tengamos esto presente, tengamos esto en consideración, no solo para este tipo de trabajos con materiales peligrosos,
sino con todos los trabajos que hemos visto en este curso tan bonito, ¿no? Que es supervisión de trabajos de alto riesgo. ¿Qué más tenemos aquí? Caída de grúa en Jesús María, este año, 2025. El 15 de abril del 2025 se suscitó pues la caída de grúa en una obra de una edificación. Hubo un muerto, Johnny Lazo. En la casa de Johnny Lazo de repente habrán quedado sus hijos, su esposa, su mamá, sus hermanos, con un vacío que nunca más va a poder ser llenado, ¿no? Que es la de Johnny. La causa raíz de la causa raíz de la gestión, ¿no? La grúa colapsó y el brazo cayó exactamente sobre el área de descanso y vestuarios, como vemos ahí en la foto, ¿no? Se puede haber volcado una grúa, puede haber colapsado, obviamente hay un lugar donde va a caer, pero lamentablemente cayó en el área de descanso y vestuarios donde estaba pues Johnny Lazo, ¿no? Entonces, esto nos deja muchas lecciones y algo muy curioso, ¿no? De la vida y lo caprichosa que es, ¿no? Cuando te toca, ni aunque te quites, ¿no? Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Pero no podemos permitir que este tipo de frases o este tipo de dichos o refranes toquen nuestro trabajo como supervisores de seguridad, ¿no? Tenemos que tener mapeado hasta lo más improbable, como hemos visto en la clase uno con la teoría del cisne negro. Entonces, lo que sucedió en este accidente viola directamente la zonificación de la norma técnica peruana G050, porque no se pueden poner instalaciones provisionales estáticas como comedores, oficinas, vestuarios y tal, dentro del radio de acción o la sombra de caída de la grúa. Como vemos ahí, dentro de la sombra de caída, habían un montón de ambientes en donde las personas trabajaban. O sea, puede que ni siquiera hayan estado trabajando, puede que la persona, puede que Johnny de repente ni siquiera haya estado en turno, ha estado dentro de un ambiente y el brazo de esta grúa lo ha matado, ¿no? Si la máquina falla, pues, o sea, que es una falla técnica, la gravedad actúa, obviamente, pero si hay gente abajo, es una falla de gestión criminal del ingeniero residente y del prevencionista. O sea, este accidente, este fatal, es mucho peor incluso de que si pudo haber sucedido sobre un lugar donde no había ninguna instalación provisional. Puede haber colapsado esta grúa, puede haber caído su brazo, puede haber caído en un área donde no había ninguna instalación provisional sobre una persona también. Ok, si es un accidente, es un fatal, pero esto lo agrava mucho más legal y penalmente para el residente y para el prevencionista, porque no, o sea, no han debido permitir esto, ¿correcto? Entonces, como posible causa técnica tenemos posible falla en pernos o fatiga del material. Eso es lo que también puede suceder. Errores frecuentes en izaje en el Perú. ¿Qué tenemos aquí? Suelo blando. Falla común en la costa, ¿no? No usar pads o almohadillas. Provoca hundimiento y volcadura. Como sabemos, en la costa por la humedad, el suelo también torna a ser eh, se torna más húmedo. Y como hemos visto en la clase de excavaciones profundas, con la humedad la tierra se hace más inestable, ¿no? Entonces, no usar pads o almohadillas provoca que los estabilizadores se hundan, ¿no? ¿Qué más dice? El mito de la experiencia.
Y yo lo hago al ojo, dice mucha gente, ¿no? Y yo ya sé cómo se hace al ojo, a ojo de buen cubero todavía dicen. La mayoría de accidentes ocurren a operadores senior por exceso de confianza y no consultar la tabla. Ya los que mucha gente dice, lo he hecho de esta manera toda mi vida, o lo he hecho de esta manera 20 años que llevo en la construcción, ¿no? Muchas veces cuando un ingeniero, cuando un supervisor corrige a un operador, le dice, oye, esta es la manera correcta de hacer las cosas. Puede que este supervisor, puede que ese ingeniero tenga, no sé, 5, 10 años de experiencia, y el operador podría decirle, oye, mira, yo llevo 30 años en la construcción, yo llevo 30 años en esto y nunca me ha pasado nada, así que lo voy a hacer así. Tenemos que erradicar este tipo de mitos de nosotros y sobre todo de los trabajadores, porque en 20 o en 30 años no le haya pasado nada, puede ser suerte, puede que ese día contigo le suceda. Entonces, tenemos que apegarnos a lo que dice la norma, no a los mitos de la experiencia. Con esto no desmerezco la experiencia de los trabajadores, es valiosísima, muchas veces es incluso eh, más valiosa técnicamente que la formación profesional, pero en temas de seguridad cambia totalmente, ¿correcto? Fiscalización, Sutran Sunafil, ¿ok? Que dice, consecuencias del incumplimiento. Las multas, como sabemos siempre, son muy severas. Son muy severas. ¿Ok? Obviamente el incumplimiento duele en el bolsillo, ¿no? Si Sutran fiscaliza, o sea, como sabemos, Sutran fiscaliza las carreteras, ¿no? Entonces, transportar materiales peligrosos sin autorización, este, es motivo de una multa de 10 UITs, ¿no? Como sabemos, la UIT está a 5.500 soles, ¿no? Para el año 2026. Entonces, imagínense una multa así. Transportar MATPEL con alimentos, 3 UITs. Incompatibilidad, oxidantes con inflamantes, 3 UITs, ¿no? Entonces, tenemos que ser también bastante precavidos con el tema de los incumplimientos y las infracciones frecuentes. Como conclusiones, señores, tenemos los 3 mandamientos del supervisor, ¿ok? Verificar, no asumir, ¿no? Tenemos que tocar las eslingas, tenemos que leer las tablas, medir los ángulos, tenemos que estar en campo, verificando en campo todo, no sentados en la oficina, no sentados en el escritorio. ¿Qué más? Respetar la física y la química. La gravedad y reactividad no negocian. A la física y a la química no le podemos mentir. A la física no le podemos decir, pero yo hice el cálculo del centro de gravedad, pero yo puse las eslingas en el ángulo correcto, pero yo eh, coloqué las eslingas a la distancia correcta de la carga. No, no, señores. A la física y a la química no se les puede mentir. Ustedes mismos sí se pueden mentir. Ustedes miéntanse, díganse, yo sí hice esto, yo sí leí la hoja de seguridad, yo sí calculé el centro de gravedad, pero con las leyes de la naturaleza no podemos negociar. ¿Correcto? Y por último, empoderar al equipo. La seguridad es de todos. Tenemos que felicitar al que detiene una maniobra insegura, ¿no? Al que usa la negativa del trabajo seguro. Tenemos que empoderar siempre al equipo. Entonces, señores, con esto doy por finalizado eh, este curso, esta clase. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Espero que muchos de ustedes o todos hayan podido
aprobar el examen, que no ha estado complicado, ha estado sencillo. De verdad espero que les sirva mucho. De verdad espero que puedan certificarse todos ustedes y puedan tener en su CV un certificado de seguridad y supervisión en trabajos de alto riesgo que es muy útil, ¿no? Que es muy valioso hoy en día para cualquier trabajo, ¿no? Entonces, muchas gracias con todos. Gracias por la atención, gracias por el tiempo invertido en este curso y